Hola, soy José Alejandro Macías, estudiante de medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y hoy día le voy a hablar sobre la arteria subclavia, su origen, su trayecto, sus relaciones y sus ramas colaterales. Empecemos. Bueno, el origen de la arteria subclavia es diferente ya que sea en la derecha o en la izquierda, ya que la derecha va a nacer a la altura de la articulación esternoclavicular del tronco arterial brachiocefálico y la arteria subclavia izquierda van a ser de lo que es el callado aórtico. Esta arteria es una arteria de gran calibre y está destinada a irrigar varias partes como el miembro superior, el cuello, el tórax y el encéfalo. Hablando de su trayecto, en el inicio la arteria subclavia se encuentra por detrás de la clavícula, como podemos observar en la imagen. Luego se va a curvar hacia arriba y donde va a estar cubierta por el músculo escaleno anterior, que esta es su relación más importante. Aquí se vuelve a curvar hacia abajo, pasando por debajo de la clavícula. Y esta arteria va a terminar a la altura del borde inferior de la primera costilla. Una vez que pasa el borde inferior de la primera costilla, esta arteria ya no se va a llamar arteria subclavia, sino que se va a llamar arteria axilar. Para hablar acerca de las relaciones y de las ramas colaterales que va a dar esta arteria, la podemos dividir en tres porciones con referencia al músculo escaleno anterior. Una porción preescalénica, que es retroclavicular, porque está detrás de la clavícula. En el caso de la derecha, esta va a estar unos 3 centímetros posterior a la clavícula, y en el caso de la izquierda, esta va a estar 4 centímetros posterior a la clavícula. Una porción interescalénica, que esta es supraclavicular, y la otra porción posescalénica, que es infraclavicular. Empecemos por la porción preescalénica. Bueno, esta porción preescalénica va a estar en relación anteriormente con lo que es el asa subclavia, el nervio frénico y el nervio vago. El nervio vago a esta altura va a dar un ramo que es el nervio laríngeo recurrente, y el asa subclavia no es nada más que una comunicación entre el ganglio cervical medio con el ganglio cervical inferior. Y también otra relación importante aquí es la arteria subclavia, que esta va a estar por delante en todo su trayecto de esta arteria, la va a acompañar. Posteriormente a la arteria subclavia se relaciona con el nervio laríngeo recurrente. Como ya dije que esta es una rama del nervio vago, se va a realizar posteriormente con el nervio laríngeo recurrente. Se va a relacionar también con la membrana suprapleural, el ligamento vértebro-pleural y con el ganglio cervical del tronco simpático. Inferiormente, esta arteria va a descansar sobre el vértice de la cúpula pleural. Ahora la porción interescalénica, que es esta de aquí. Bueno, en esta porción, la arteria subclavia pasa por lo que es el triángulo costo-interescalénico. En esta porción también va a descansar sobre el vértice de la cúpula pleural, pero en esta va a dejar un surco, que es el surco subclavio. Se va a relacionar por detrás y por de arriba con lo que es el plexo braquial. Ahora, en la porción posescalénica, bueno, en esta porción posescalénica va a estar cubierta superiormente por la fascia cervical superior. En esta porción posescalénica va a estar cubierta por la fascia cervical superior, por la fascia pretraquial, por la fascia cervical superficial, por la fascia pretraquial, y anteriormente está cubierta por la clavícula y el músculo subclavio. Ahora, las ramas colaterales de la arteria subclavia. Bueno, como yo lo mencioné, también las vamos a dividir en las porciones que estudiamos sus relaciones, la porción preescalénica, la porción interescalénica y la porción posescalénica. En la porción preescalénica, esta arteria va a dar lo que es la arteria torácica interna, un tronco tirobicérvico escapular y la arteria vertebral. El tronco tirobicérvico escapular, a su vez, va a dar tres arterias más, que son la tiroide inferior, la supraescapular y la cervical transversa.
La porción interescalénica, esta va a dar un tronco cérvico costo intercostal y la arteria escapular descendente. Y el tronco cérvico costo intercostal va a dar a su vez lo que es la arteria cervical profunda y la arteria intercostal mayor. Y la porción posescalénica hasta aquí no va a dar ramas. Empecemos por la arteria vertebral. Bueno, esta arteria vertebral es una de las arterias colaterales más importantes que tiene esta arteria subclavia. Esta va a estar encargada de regar el encéfalo, el cerebelo, el puente y una porción de la médula. Esta nace, como podemos observar, nace y se dirige posterior. Se dirige posterior y va a pasar por el agujero transverso de la sexta vértebra cervical. Una vez que está en este agujero transverso, va a ascender por los agujeros transversos de las vértebras superiores a esta, es decir, C5, C4, C3, C2 y C1. Una vez que está a la altura de C1, o como también se lo conoce del atlas, bordea las masas laterales de C1 y se va a introducir por el agujero magno para unirse con su homónima, como podemos ver. Esta unión se va a dar a la altura del surco médulo-pontignio y va a formar lo que es el tronco basilar que podemos observar aquí. Bueno, el tronco basilar, esta arteria vertebral, sobre todo, va a estar destinada a la irrigación de la médula espinal y el rompencéfalo. En el cuello, esta arteria vertebral va a emitir ramos espinales y estos van a irrigar la porción cervical de la médula y sus envolturas. Y ya lo que es en la cavidad craneal, esta va a dar ramos meningios, la arteria espinal posterior, la arteria espinal anterior. Estas dos últimas van a irrigar a la médula oblonga y a la médula cervical, a la médula espinal cervical. En lo que es adentro del cráneo, también va a originar lo que es el tronco basilar. Y este tronco basilar va a dar origen a su vez a ramas pontíneas de la arteria basilar, las arterias laberínticas, las arterias cerebelosas inferiores anteriores, las arterias cerebelosas superiores anteriores, y sus dos ramos terminales, que son las ramas arteriales cerebrales posteriores. Estas aquí son importantes ya que forman el límite posterior del polígono de Willis. Ahora, la otra arteria más importante la otra rama colateral más importante de esta arteria subclavia es la arteria torácica interna. Bueno, esta arteria torácica interna nace de la cara inferior de la arteria subclavia. Esta va a ascender por delante de la cúpula de la pleura, va a estar cerca de los 6 primeros cartílagos costales, como podemos observar. Esta, a la altura del primer cartílago costal, es cruzada de lateral a medial por el nervio frénico. A la altura de los 3 primeros cartílagos, esta de aquí va a estar en relación con la fascia endotorácica, la que la va a separar de la hoja parietal del pulmón. Bueno, del tercero al sexto cartílago costal, esta va a estar cubierta por lo que es el músculo transverso del tórax, por su cara posterior. Esta arteria interna, torácica interna, va a dar ramas colaterales que se dividen en anteriores, posteriores, mediales y laterales. Las posteriores se dirigen al pericardio y al diafragma, y las ramas anteriores o perforantes atraviesan los espacios intercostales y van al músculo pectoral mayor y hacia la glándula mamaria. Los ramos mediales se ramifican por la cara posterior del esternón y finalmente las ramas laterales se anastomosan con la correspondiente arteria intercostal posterior. Y bueno, como podemos observar, sus ramos terminales son a la altura de la sexta vértebra del sexto cartílago costal. Y sus dos ramos terminales son la arteria epigástrica superior y la arteria musculofrénica. Ahora, el tronco
tiro bicérvico escapular, o también se lo conoce como tronco tiro cervical. Este va a comprender lo que es la arteria tiroide inferior, la arteria supraescapular y la arteria cervical transversa. Empecemos por la arteria tiroide inferior. Esta aquí nace, como pueden observar, va a nacer y esta aquí asciende y se sitúa 1 centímetro por debajo del tubérculo anterior de la sexta vértebra cervical. Como ya sabemos, este tubérculo anterior se lo conoce también como tubérculo carotidio o tubérculo de Chassignac. Bueno, esta arteria va a dar ramas colaterales y son ramas esofágicas, ramas traqueales y también va a dar lo que es una arteria laringia inferior. Sus ramas terminales las va a dar a la altura de la glándula tiroides y aquí a esta altura se va a trifurcar. Ahora la arteria cervical transversa, que es esta aquí que podemos observar, esta aquí va a estar cruzada por el vientre posterior del músculo omohioide. Esta arteria va a dar una rama que es la arteria cervical superficial. Y esta arteria es importante, ya que se anastomosa con la rama superficial descendente de la arteria occipital. Bueno, ahora la arteria supraescapular. Esta arteria pasa por todo el borde superior de la escápula, y hace un arco anastomótico con las arterias propias de la escápula. Ahora con lo que sería la segunda porción, recordemos que en esta porción daba el tronco cérvico intercostal y la arteria escapular descendente. El tronco cérvico intercostal, a su vez, va a dar dos ramas, que son la arteria cervical profunda y la arteria intercostal superior. La arteria cervical profunda, esta se va a anastomosar con la rama posterior de la descendente occipital, y la arteria intercostal superior, o también se la conoce como arteria intercostal suprema, esta de aquí nace y va a dar la primera y segunda arteria intercostal posteriores, que estas van a irrigar a estos espacios. Y por último, la arteria escapular descendente, que es esta de aquí. Esta arteria escapular, la arteria escapular descendente, bueno, también se le conoce como escapular dorsal. Esta va a irrigar a la escápula junto a la arteria supraescapular. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero les haya servido y si les gustó, denle like. Muchas gracias.